de Hechos. Quisiera que, yo voy a retroceder un poquito solamente, a empezar a leer desde el versículo 16 del capítulo 16. Desde el versículo 11 dice, en algunas Biblias dice encarcelados en Filipos. Sabemos la historia, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo venía haciendo en estos acontecimientos. Vamos a ver desde el versículo 16 del capítulo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Bueno, hermanos, aquí sabemos por la historia que en estos pueblos paganos, o sea, pues en Roma y todo en Grecia, todos los griegos, ellos creían mucho en la adivinación. Ellos creían que para conocer el futuro consultaban a todo este tipo de personajes como mediums, adivinos, que les predijeran las cosas. Y sabemos también que son espíritus inmundos, que reconocieron inmediatamente a estos hombres que estaban investidos con poder de lo alto. Sabemos que para que ellos pudieran ir a predicar, ¿qué pasaba primero? Ellos eran investidos con poder de lo alto, con el Espíritu Santo, y esa era una señal que ellos tenían en ellos. Fíjense, y vamos a darnos cuenta de algo aquí también. Sabemos esto porque Jesucristo, cuando fue a predicar, dice que a los galardenos, dice que estaba un endemoniado que al instante reconoció a Jesucristo y le dijo, dice, ¿eres tú? Dice, el Hijo del Dios que has venido a atormentarnos antes del tiempo. Fíjense nada más, los demonios reconocían a Jesucristo como que era, dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que has venido a atormentarnos. Y fíjense nada más lo que pasó inmediatamente. ¿Qué hizo? Los reprendió y los espíritus se fueron a un hato de cerdos y se despeñaron y fue una cosa. Sabemos la historia del endemoniado galardeno, ¿verdad? Aquí es algo similar. Dice que ese espíritu inmundo que poseía a esa mujer, inmediatamente dio, dice, estos son siervos del Dios Altísimo. Ya no les dijo, dice, ustedes son siervos del Dios Altísimo, pero traían algo ellos, ¿no? Ellos venían investidos con ese poder de lo alto. Fíjense lo que pasa aquí. Dice que esto molestaba a Pablo, dice, porque por días los iba siguiendo y esta mujer pues les daba como siervos del Dios Altísimo. Ahora fíjense lo que pasa hoy en día a veces por estas situaciones. Hay personajes o hay siervos que se dejan dar la gloria. Eso es algo bien tremendo, bien terrible. Si se da cuenta, hoy en día hay lugares, hay iglesias, hay personajes que los anuncian, el apóstol fulano de tal, dice, con la unción. Bueno, todos absolutamente cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo de Dios es el que lo ha traído a usted y el Espíritu Santo de Dios está en usted. Entonces fíjese nada más cómo cuando el hombre pierde el objetivo y pierde la visión de lo que traía, se deja dar la gloria. Y eso es algo que la Biblia reprueba y que Dios descredita totalmente. ¿Por qué? Porque la honra solamente es para Dios. Ahora, el hermano Ezequiel decía hace 8 días que nada tenía que ver la adivinación de este demonio con el evangelio de Pablo. Por eso Pablo lo que hizo, dice, que la echó de él, dice, sal fuera de ella. Ni siquiera le dijo otra cosa ni nada, solamente le dijo, sal de ella. A la hora que esta mujer es libre, pues imagínense, estos hombres que vivían de eso, que tenían ganancias de esta adivinación, pues dejaron de tener ese ingreso que tenían y se molestaron contra Pablo y lo apresaron. Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres del Dios, diciendo, nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios viviente, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese nada más, como cuando reprende a un demonio, ¿qué pasa? Se va al instante. Hermanos, fíjese, nosotros hemos visto
a través del tiempo y de las experiencias que hemos tenido, hay iglesias donde de repente reprenden un demonio cada vez. Y esto contradice totalmente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, que seréis verdaderamente libres y al instante. Porque dice que en aquella misma hora salió de ella. Entonces es algo bien tremendo y bien delicado decir que podemos ir echando un demonio por demonio si todos se sujetan a la palabra del Señor y salen instantáneamente. Cuando alguien es libre en esa misma hora, es libre en ese mismo instante, y el espíritu inmundo regresa. Pero si esa persona deja de estar en comunión con el Señor, sabemos que dice que el espíritu inmundo sale de las personas, pero dice que después se acuerda y vuelve a ver. Dice que si la casa está vacía, dice que llama a otros 7 y la condición del hombre es peor. Sí pasan estas cosas, pero esto pasa por el descuido de aquella persona que ha sido liberada. Cuando realmente el Señor ha liberado a alguien y le entrega por completo su vida a Cristo, y esta persona se mete en una comunión constante con el Señor, el que habita ahora en esa persona es el Espíritu Santo de Dios, y eso es una luz. Nosotros empezamos a reflejar diferentes frutos, ¿no? Los frutos del Espíritu, que ¿cuáles son? Paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, fe, mansedumbre, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, claro que una persona que no tiene el Espíritu de Dios, todo esto es contrario. Entonces, fíjense nada más cómo aquí podemos abarcar muchas cosas, nada más solamente con este punto, pero vamos a seguir más adelante. Dice, pero viniendo sus amos pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados le dijeron: entonces estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Sabemos que la ley de Roma era que ellos podían adorar a otros dioses, y ellos tenían un sincretismo, o sea, que sí le daban libertad a otras religiones, pero la primera religión era que tenían que rendir culto a César. Todos tenían que decir, inclinarse ante César y decir que él era como Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba un evangelio de gracia, de amor, pero que la honra y la gloria solamente es ¿para quién? Para Dios. Nosotros no nos podemos inclinar ante otro hombre, ante una imagen, porque eso es desagradable delante de Dios, y porque entonces desobedecíamos su palabra. Entonces, fíjate, ellos tenían un argumento, pues hasta este punto válido para ir en contra de lo que predicaban. ¿Por qué? Porque dicen, ellos dicen que no rindamos culto a César. Dice, son cosas que no nos es lícito hacer. Así que ellos alborotaron al pueblo. Fíjense nada más, ellos tenían un movimiento antisemita, y entonces fíjense, aquí lo que pasaba era que también había judíos entre ellos, que ellos todavía decían que Pablo predicaba algo que era como decir, vamos a negar a Moisés, a la ley de Moisés, porque ¿qué decían las cartas que habían mandado? Que nada más era que se abstuvieran de comer cosas ofrecidas a los muertos y la sangre de los animales y de ahogado, fíjese, y que entonces ya no era preciso obedecer la ley de Moisés. O sea que ellos tenían ahí todo un complot para prender a estos hombres. Vamos a seguir más adelante. Dice, y presentándose a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibiendo este mandato, los metió
en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Fíjense nada más. Todavía no con eso, los golpean, les rasgan la ropa. Y al azotarlos con varas, sabemos, por lo que dice la Biblia, que cuando azotaban con varas, azotaron igualmente a Jesucristo 39 veces, 39 azotes. Imagínense nada más qué clase de tormento empezaron a recibir estos hombres, azotados y luego encarcelados en el lugar de más al fondo, en el peor de todos. O sea, no fue que los metieron a una celda sencilla o regular, se podría decir, sino que los mandaron a lo más feo, a lo más horrible que se puede imaginar, de una cárcel. El cepo es una clase de como de esposas que son dos maderas. A lo mejor alguna vez lo hemos visto en la televisión. Ponen a los hombres los brazos de un lado y la cabeza en otro, pero también había un cepo en los pies, pero este solamente se lo ponían a los criminales más peligrosos. Fíjese nada más, estos eran a los de alta peligrosidad que les ponían este tipo de herramientas de tortura. Estos instrumentos de tortura eran para solamente los más peligrosos. Ahora fíjese, ¿usted cree que dos hombres que predicaban el evangelio iban a ser peligrosos? No. Esto lo hicieron solamente para atormentarlos. Fíjese nada más, aquí empezamos a ver cómo este hombre, el carcelero, tiene aquí es de gran importancia, por lo que vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda, y aquí vamos a poner un poco de atención en esto que estamos hablando. Imagínense nada más qué era el motivo o cuál era la circunstancia en la que estaban pasando estos hombres. Estos hombres habían sido golpeados, habían sido torturados, ya les habían puesto el cepo, estaban hasta mitad del cuerpo, dice la historia, cubiertos de lodo, de aguas negras, una cosa terrible. Pero aún así ellos tenían el ánimo de cantar y de orar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora aquí una cosa, hermanos. Realmente hoy en día en las iglesias hay este tipo de personas llenas del Espíritu Santo, dispuestas a dar su vida por Jesucristo, a recibir unos azotes por causa del Evangelio, a que su familia lo desprecie por causa del Evangelio. Hermanos, eso es algo de meditar nosotros como iglesia. ¿Realmente estamos listos, estamos preparados para pasar una situación de esta? Aquí la cosa es, hermanos, que estos hombres estaban con sus copas rebosando del Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjense, ellos aquí estaban haciendo algo que nosotros debemos aprender. Fíjense nada más cuál hubiera sido la oración, tal vez, de alguno de nosotros. Se me hace que el Señor no nos está mandando, porque si nos hubieran mandado, no nos hubieran golpeado y no estuviéramos en esta situación. ¿Será que realmente Dios está con nosotros? ¿Sería realmente que Dios, por qué permitió que nos pegaran y todavía que nos encarcelaran y que nos llevaran de aguas negras hasta la mitad del cuerpo? ¿Será que es esto lo que está pasando? Imagínense nada más. Ellos no se concentraron en la situación en la que estaban pasando. Ellos estaban con la mirada y su mente puesta ¿en qué? En Jesucristo. Ellos estaban enfocados en decir, bueno, estamos en esta situación, pero vamos a adorar a Dios. Vamos a poner nuestra mirada y nuestra mente en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿Y qué empezaron? A adorar. Imagínense nada más en una situación así, que uno empiece a cantar. Uno empieza a alabar al nombre del Señor, aunque usted esté padeciendo un dolor terrible. Aunque a usted le han dicho que esta enfermedad lo va a matar, aunque haya perdido su trabajo, aunque una situación horrible esté aconteciendo, pero usted no pierde la vista de Jesucristo y usted adora en el Señor.
en medio de la tormenta. Esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Ellos no quitaban la mirada